Las empresas Ujú. familiares, las familias no nos peleamos por dinero. El dinero es la moneda de cambio. Nos peleamos por el ego, por las envidias. Te escuché decir que muchos empresarios vemos que la empresa es como un hijo. ¿Por qué piensas de eso? Lo que pasa es que no hay tanta diferenciación entre la empresa y vos misma, Verónica. La empresa que tenés hoy, en algún momento fue una idea en la cabeza. Es jugar un poco a ser Dios. A decir, yo Ujú. creé esto, de la nada. Hola mis empoderados, qué gusto enorme saludarlos. Hoy estoy con un invitado de lujo de Argentina para Ecuador y bueno, para el mundo, Martín Quirós, que es un empresario especialista en empresas familiares. También eres consultor de lo que yo tengo conocimiento y eres autor de dos libros que ya nos vas a contar. Martín, bienvenida a esta tu casa, qué gusto tenerte acá. Pero un gusto para mí estar en este espacio, que yo ya he visto tu podcast en algunas ocasiones, así que cuando conversamos me dio muchas ganas de conversar con vos. Muchas gracias, Martín. Bueno, cuéntanos en qué parte casi te digo de Rosario porque yo viví en Rosario cuando hablamos, Me ¿en qué acuerdo. parte en qué parte de Argentina estás tú? Yo vivo en Buenos Aires, en la capital federal. Yo digo que vivo en Buenos Aires, pero cuando mi mujer me escucha me dice, es mentira, vos vivís en México, porque una semana al mes, salvo en enero y en julio, yo una semana al mes estoy en Monterrey, así que viajo mucho a México, pero sí, vivo en Buenos Aires. Wow, viajas muchísimo. Y Martín, Sí. cuéntanos un poquito. Yo sé y conozco qué haces actualmente, pero yo quisiera hacerte esta pregunta a ti. O sea, ¿a qué te dedicas? Mira, me dedico a ayudar a empresas familiares a, a ser sustentables en el tiempo, a que tengan rentabilidad y a que puedan cuidar entre ellos los vínculos y sobre todo a que vivan bien y que la pasen bien, porque a veces en las empresas familiares somos sustentables, somos rentables, pero la estamos pasando mal. Entonces, Ujú. ese es mi objetivo y ese es nuestro propósito como empresas, ¿no? Como consultora, acompañar a las empresas en que sean sustentables en el tiempo, ¿no? Porque lo más importante que tienen las empresas, desde nuestro punto de vista en América Latina, es la trayectoria. Cuanto más años tenés, quiere decir que mejor estás haciendo las cosas. Tocaste varios puntos súper importantes y yo creo que dos que quiero resaltar, ¿no? Uno, la sustentabilidad y otro, la rentabilidad. Con respecto a eso, ¿cómo tú mides la salud de una empresa, Martín? Porque muchas veces podemos tener empresa, pero no sabemos qué tan saludable es. Mira, el otro día escuchaba a un especialista en México y se lo voy a robar esto, no me acuerdo ahora el nombre de la persona que lo escuchaba, me dice, un empresario es alguien que tiene una empresa que es rentable. Si vos tenés una empresa que no es rentable, no sos un empresario, sos un administrador. Así que la empresa sí o sí tiene que ser rentable. De ya que hay momentos que puede ser que estemos en rojo, hay temporadas, hay momentos difíciles, hay coyunturas, hay contextos complicados. Pero la empresa sí o sí tiene que ser rentable. Y la rentabilidad es el premio que le paga la sociedad y que le da el mercado a alguien que está dispuesto a arriesgar y a ponerse en esta aventura de que es tener una empresa en América Latina, ¿no? Ujú. Este, y la rentabilidad es lo que más hay que mirar. Muchas veces cuando iniciamos una empresa, no estamos mirando tanto la rentabilidad, miramos la venta, la facturación, y eso está muy bien. Pero con el tiempo, aparte de ver la venta y la facturación, tenemos que mirar la rentabilidad, porque es lo que nos dice qué tan bien o no estamos haciendo las cosas. Te diría que es el indicador más importante que tiene, que no puede perder de vista una empresa, porque el tener mala rentabilidad o que la rentabilidad se pierda es un síntoma de otras cosas que quiere decir que tengo que tomar decisiones. Sí. Sabes que hay algo que quisiera aquí destacar, porque, bueno, por mi expertise y mi área a la que yo ayudo a las empresas desde el tema de ventas. Y muchas veces me buscan, ¿no? Obviamente, para ayudarles a crecer sus ventas. Y hay empresarios que yo logro ver como a cualquier costo, ¿no? O sea, promoción, ofertas o algo, y yo siempre algo que menciono es, o sea, ¿cómo quieres crecer tus ventas? O sea, ¿qué tan rentable quieres ser? Sí, porque es un punto crítico en que, ¿por qué hay esa confusión? Yo quisiera que tú me digas por qué hay esa confusión y yo veo que hablamos más de ventas en el mercado, en el mundo, que de rentabilidad. Porque tal vez esa confusión es primero, pensemos que las empresas grandes no hablan de rentabilidad.
Sí saben qué Ujú. rentabilidad tienen, pero no hablan de rentabilidad. El que dirige una empresa grande, un director comercial de una empresa multinacional, una empresa muy grande en Ecuador o donde sea, uno de los principales factores de medición que tiene es la venta. ¿Ok? Exacto. O el nivel de descuento que está dando, pero no tanto la rentabilidad, porque lo que le preocupa es la participación de mercado, el crecimiento. Ahora, cuando yo tengo una empresa mediana que tengo que pagar la nómina a fin de mes, necesito rentabilidad porque si no, no llego. Entonces, muchas veces cuando estamos desesperados nos confundimos, decimos, tráeme más venta. Bueno, pero si la venta no es rentable, tengo un problema. Eh, y ni hablar, a ver, te lo digo a vos, al que esté escuchando el podcast Ujú. de Vero en este momento. Si yo te pregunto a vos cuánto facturaste o cuánto vendiste el primer mes, me lo vas a saber decir. Ahora, si te pregunto cuánto ganaste, me lo tenés que saber decir exacto. Si no lo sabés exacto, quiere decir que tenés un problema porque vos no estás mirando la rentabilidad, estás mirando la venta. Y lo peor de todo es que si vos mirás la venta y no la rentabilidad, todo tu equipo le pasa lo mismo, al área comercial, al área de operaciones, al área de producción y al área de cobranzas. Por favor, miremos la rentabilidad. Sí, yo creo que es un excelente mensaje que estás dejando. Sobre todo, aquí yo sí quisiera topar un tema, Martín. Tú hablaste sobre un tema de sostenibilidad, o sea, de ayudar a las empresas que sean. ¿Cómo puedes lograr, o sea, con tu experiencia? Porque yo veo, en Ecuador te cuento, hay una data, hay un dato estadístico que a mí me llama mucho la atención. Somos el país que más emprendedores tiene en el mundo, o sea, pero somos también, tenemos un alta índice de que de cada de 10 emprendimientos, 8 fracasan. Es altísimo, ¿ya? Mm. Entonces, imagínate, las empresas no son sostenibles, los emprendimientos que tienen 1, 2, 3 años caen. ¿Cómo tú o qué recomendaciones les das para que sean sostenibles en el tiempo? Mira, la tasa de mortandad, como vos bien mencionás, de las empresas al inicio es muy alta, son muy pocas las que logran sobrevivir. Recién cuando pasan 2 años, 2 años y medio, empezás a tener una empresa que ya se sostiene y que empieza a tener antecedentes que le dicen que tiene más posibilidades de sobrevivir que las que tenía antes. Yo no soy un especialista en emprendedores, pero sí lo que tengo la ventaja, por llamarlo de alguna manera, es que conozco muchos empresarios, empresarias, que hoy tienen empresas de 10, 15, 20, 30, 40 años y que veo qué es lo que han hecho. Y lo que se han concentrado es muchos en la venta, en la facturación y en la cobranza, es decir, y en la entrega. Es decir, si vos sos un emprendedor y estás pensando mucho en la idea, te digo, a ver, no vas a inventar nada nuevo, todo está inventado. Y América Latina está lleno de problemas. Así que si vos encontrás una manera de solucionar algo, un problema, justamente estás Ujú. encontrando un negocio. Así que no es tan importante la idea, sino cómo la vayas a implementar. Y si perdés mucho tiempo, invertís mucho tiempo en, ¿cómo va a ser el logo de mi empresa, los colores corporativos, la página web? Y no estás pensando a quién le voy a vender, cómo le voy a cobrar, cómo le voy a entregar y cómo me va a pagar, eso es lo principal. En esa etapa emprendedora, que es la más difícil, tenés que empezar tu obsesión tiene que ser girar la rueda. No agregarle cosas al producto y al servicio, sino girar la rueda, que empiece a tener rotación. Excelente acotación. Martín, a mí me gustaría saber, yo sé, cuando empezaste presentándote, nos dices que tú tienes, o sea, ¿verdad? Vives en Argentina y part-time también vives en México. Me imagino que tienes muchos clientes por allá, pero me gustaría saber cómo empezaste tú a hacer empresa, o sea, cómo empezó tu firma a trabajar. Me gustaría que nos cuentes la historia. Sí, claro que sí. Mira, en realidad el que empezó con esto hace 40 años ya es mi padre. Mi padre se llama José María Quirós, es un referente en Argentina y en partes de Sudamérica en el tema pymes. Y yo trabajé con él hasta los 22 años, yo ahora tengo 51. A los 22 años trabajé con él, me fui a trabajar a corporaciones, nada que ver al tema de telecomunicaciones y tecnología, y a los 32 años volví. Y a partir de ahí no dejé de trabajar con él. Hoy él ya tiene 74 años, él ya está retirado, y hoy dirigimos el despacho, la consultora con mi socio Hernán de la Riva, y la verdad que le hemos hecho crecer muchísimo. Y nuestra pasión siempre fueron las pymes y las empresas familiares. Así que yo soy segunda generación. Por eso tal vez me gusta tanto trabajar con empresas familiares, porque en parte, de alguna manera, hay cosas que
yo ya las viví. Yo fui incluso en un momento el jefe de mi madre. No le recomiendo a nadie que eso, sobre todo a mi madre, no la pasó tan bien. Pero bueno, ahí conocí cosas que se dan en la empresa familiar, que fue lo que me apasionó. Así que, y hoy trabajamos en Argentina, en Costa Rica, en México con operación directa y en otros países en forma remota, ¿no? Aquí me surge una pregunta, Martín. ¿Cómo las empresas logran trascender a segunda y tercera generación? Porque hay una data, no sé si tú tienes una data y si nos compartes a nivel de Latinoamérica, yo tengo los datos de Ecuador, pero me imagino que son similares, de que hay empresas que muchas desaparecen en segunda y muy poquitas llegan a tercera. Entonces me gustaría que nos comentes de eso. Mira, está bueno que lo traigas. Hay una, a ver, yo no quiero ser el aguafiestas, pero hay una gran mentira o alguna gran verdad a medias. Todo el mundo dice las empresas familiares, la primera generación tal cosa, la segunda, la tercera la funde, la cuarta. La realidad es que hay muchos estudios de la mortandad de las empresas familiares, pero no hay estudios que comparen la mortandad de las empresas familiares con las no familiares. Así que si no me lo comparás, no me estás diciendo nada. De hecho, las empresas más longevas del mundo son las familiares. Así que no es cierto, o por lo menos no hay estudios que indiquen que las empresas familiares subsisten menos que las no familiares. No es así. Lo que pasa es que, claro, ¿quiénes hablan de esto? Las consultoras de empresa familiar hablan de esto. Yo no suelo hablar de eso, pero no me preocupo mucho en decir que esto no es tan así. ¿Por qué? Porque gracias a esa psicosis de qué pasa con la segunda y la tercera generación, las empresas familiares son más conscientes de que tienen que ver algo. Ahora hay una gran ventaja. Si es real que sí sabemos en las empresas familiares por qué no subsisten. Y hay dos razones para simplificarla. La Ujú, primera es porque no han encontrado nuevos liderazgos, ¿ok? Porque en las generaciones venideras no hay gente que esté liderando. Liderar no es necesariamente operar el negocio, ¿ok? ujú, Liderar tal vez es ser un director desde afuera, tener un gerente general externo, pero sin marcar el rumbo de la empresa. Así que la primera es no tener nuevos liderazgos. La segunda razón es cuando no tenemos armonía familiar y eso repercute en la armonía societaria. Si ya no nos respetamos como socios, no nos vamos a llevar bien, no nos vamos a poner de acuerdo y la empresa va a tender a desaparecer o a más que venderse, a mal venderse. Bueno, esas son las ujú. razones de la mortandad de las empresas familiares. Al conocer esas dos razones, sabemos que en eso principalmente es lo que hay que trabajar. Aquí tengo una consulta porque yo tengo varios clientes donde yo tengo mucha cercanía y tú sabes que ya cuando los clientes se vuelven amigos, ya no te cuentan solo el tema de ventas, ¿no? Yo tengo un cliente que está en primera, o sea, están en segunda generación de un laboratorio farmacéutico acá que no puedo dar nombres y están en problemas, te digo, familiares, ¿no? O sea, en quién va a tener el liderazgo, o sea, hicieron recién un concurso y comienza como a haber un, te digo, no sé, una ruptura familiar, ¿no? Por intereses, como te digo, ya de empresariales. Y una de las recomendaciones que yo doy sin ser experta de empresas familiares, porque lo veo, le digo muchas veces al gerente general, le digo, oye, ustedes están prestando tanta atención a esto y te está desgastando tanto que estás perdiendo el foco por el que crearon una empresa. O sea, ya no estás enfocado en las ventas, en la rentabilidad, estás solucionando ese tema y te está consumiendo mucho. Yo me imagino que esto es habitual, que tú lo ves. ¿Qué recomendaciones das? O sea, para estas empresas que comienzan a hacer esta transición, por ejemplo, ¿qué le dirías a mi cliente al que te estoy contando? Bueno, está bueno porque ese cliente es lo que le está pasando es lo que les pasa a muchas compañías, ¿no? Primero, fíjate que vos dijiste, está invirtiendo tiempo en solucionar. Está invirtiendo tiempo y no le está encontrando solución, que es peor todavía, ¿no? Exacto. Porque lo que sí es verdad que desgasta. Cuando vos tenés una empresa familiar, digo, tampoco estoy idealizando la empresa familiar, cuando en la empresa familiar hay problema entre los miembros de la familia, es como entrar a una compañía, a una organización y hay niebla, hay humo, las cosas no Ujú. se ven claramente. Y el propósito o los objetivos principales por los cuales nos tenemos, no estamos viendo eso. Y los empleados se desesperan porque dicen, estos se están peleando entre ellos y esto se va a derrumbar y se puede incluso derrumbar.
El tema es que cuando hay conflicto, si no se resuelve, es como un cáncer, termina afectando todo. Y cuando hay conflicto, te digo, Verónica, no hay uno que la esté pasando bien, la están pasando mal todos. Alguien desde afuera dice, no, pero el hermano este es muy malo y es muy dictador. Tampoco la está pasando bien él, o el que sea. Entonces, lo que digo es, cuando la bomba de tiempo ya explotó y el conflicto está, hay que tomar las riendas del problema. En general, las mujeres en la empresa familiar, ya sea que trabajen o no trabajen en la empresa, son las que dan el golpe sobre la mesa y dicen, por favor, encontremos solución a esto. Busquemos ayuda. Y tienen que buscar ayuda. Muchas veces llaman al contador o al abogado o al escribano y dicen, che, ¿cómo podemos resolver eso? Cuando ya está el problema, tienen que buscar ayuda, ¿ok? Porque es algo que no le están encontrando solución. Eh, y lo otro es entender, tal vez la principal recomendación que le puedo dar. Muchas veces discutimos sobre qué es justo y qué es injusto dentro de la empresa. Ujú, Y si estamos discutiendo de eso, va a ser muy difícil que nos podamos poner de acuerdo. En cambio, lo que yo les propongo es, vos no tenés que pensar qué es lo justo, sino tenés que pensar qué es lo que conveniente, incluso qué es lo que te conviene a vos. No ujú, tanto qué es lo justo. ¿Es justo que mi hermano gane más que yo? No lo sé. Ahora, ¿es conveniente que mi hermano gane más que yo? Bueno, a eso ya depende. Si mi hermano es el que trae los números, el que tiene la venta y demás, ya no tengo que pensar si es justo o no es justo, sino si me conviene o no me conviene en función de mis propios intereses. ¿Está bien? Pero bueno, es como una madeja de hilos que están todos atados y hay que saber cuál es el hilo que hay que empezar a tocar de a poco, ¿no? ¿Tú has visto, o sea, o has vivido casos donde empresas que se separan, o sea, que rompen vínculos familiares por temas, por ejemplo, que empezaron por temas empresariales? Sí, está lleno. Está lleno de familias que están partidas al medio. Las empresas Ujú, familiares, las familias no nos peleamos por dinero. El dinero es la moneda de cambio. Nos peleamos por el ego, por las envidias, por el brillo, por el protagonismo, por la mirada de papá o de mamá, por los celos, por los ujú, rencores. Entonces, yo diría, las empresas familiares tenemos que ir un rato al diván. No digo que todos hagamos psicoanálisis, pero sí que entendamos de que si solamente estamos pensando que nos estamos peleando por dinero, te estás perdiendo de encontrar soluciones que van por otro lado. De hecho, imagínate que vos tenés un problema en esta empresa que vos estás mencionando como ejemplo, y ujú. cualquiera que esté viendo el podcast, piénselo. Si yo te doy un montón de dinero, ¿solucionás el problema? Te aseguro que en la mayoría de los casos no lo solucionás. No, Si los hermanos ganan X plata y a un hermano le dicen, el padre dice, a uno de los hijos le voy a aumentar el 10%. Entonces lo llama al hijo y le dice, hijo, te voy a aumentar a partir del mes que viene, te lo mereces un 10%. ¿El hijo se va contento? Sí. Ahora, cuando se entera que después a sus hermanos le aumentó el 20%, ¿se va a quedar contento? No. no, es Bueno, verdad. entonces quiero decir, hay otras cosas que se están jugando y tenemos que tenerlas en cuenta. Tenemos que no ser ingenuos en esto de que se juega mucho y Ujú. tenemos que ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Sabes que me dejaste pensando en algo, porque eso no solo pasa con los hermanos de la empresa familiar, pasa con tus colaboradores. O sea, tú sabes que cuando, y te cuento, ¿no? Yo actualmente tengo mi empresa y sí tengo un equipo no tan grande, pero yo fui gerente de una multinacional. Y cada año, obviamente, tú sabes que las multinacionales hacemos incrementos, medimos, obviamente, cuánto es la inflación, a ver si hacemos ajustes salariales. Y esas reuniones para nosotros eran porque, obviamente, tú ves lo que tú dices, o sea, ¿qué me conviene? ¿Qué persona, obviamente, se mide a través de KPIs y comienzas a hacer los incrementos? Pero después la disyuntiva que teníamos era este tema, ¿no? Que la gente sale, oye, a mí me incrementaron, se me ocurre un 10% y a mí me incrementaron un 5%. O sea, lo que tú dices, o sea, si eso pasa a nivel de todo de la empresa, ¿no? O sea, ahí como, yo a veces digo, no puedes ser feliz a todos, o sea, quisieras, pero no puedes hacer feliz a todos. ¿Qué Ahora, piensas Verónica, tú? qué interesante lo que estás diciendo. Yo no lo había pensado nunca desde ese punto de vista. Fíjate que a las empresas familiares muchas veces se las critica porque no, porque tienen un tratamiento distinto con los hijos y no se merecen que ganen igual o deberían ganar distinto. Y vos misma estás diciendo que a veces en una corporación
vos tenés un comercial que decís, a este tendría que ganar el doble, pero aunque Ujú. quieras, no lo podés hacer porque te genera un problema con el resto de la organización. ¿Se lo merece? Sí. ¿Es justo que gane el doble? Sí. ¿Lo podés hacer? A veces no te conviene. No. Entonces, de hecho, el manejar una empresa, más allá que sea familiar o no, es pensar en lo conveniente. El dueño de una empresa, cuando vienen los empleados y hay uno que siempre llega tarde, viene el hijo que todavía está mirando la empresa muy de afuera y dice, papá, no podés permitir que este empleado llegue tarde, lo tendrías que echar. Y el empleado sigue llegando tarde. Si es un vendedor, no llena, no llega, no completa las cosas en el CRM, en el sistema, y el hijo le dice, papá, no sé cómo permitís esto, este lo tendrías que echar. Y el padre o la madre no lo echa porque es el vendedor más importante que maneja el cliente más importante, que si él lo echa y se le cae esa venta, a fin de mes no puede pagar la nómina, los sueldos. Ujú, Entonces, no es que no lo echa porque no se merece que lo eche, no lo echa porque todavía no tiene un plan B. El día que tenga un plan B, ahí lo podrá echar o tomar una decisión. Entonces, la empresa no es, la empresa exitosa no es la que hace el deber ser, no es la empresa de los libros, es la empresa que va pensando pragmáticamente qué nos conviene en cada caso, con un empleado, con un cliente, con un proveedor o con una alianza y también con la familia. Tenemos que pensar en qué es lo que conviene en cada momento. sabes que dijiste algo que me llegó a mí, porque yo pasé una etapa de transición muy fuerte en esta multinacional. Yo tuve que hacer una reestructuración, o sea, pero muy grande, o sea, hasta la idea que teníamos 27 comerciales y nos quedamos con 11 y vendíamos más con 11 que con 27. Pero eso no se hizo, como tú dices, de la noche a la mañana. O sea, eso yo lo hice en 3 años y fue muy estratégico lo que tú dices. O sea, saber cuándo mover, como jugar ajedrez, ¿no? Saber cuándo mover cada ficha y que la empresa le convenga, o sea, hacer cada movimiento, porque mandar gente puede ser, sí, la empresa tiene el músculo financiero por último para mandar, pero ¿qué efecto tiene en tus ventas, en tu rentabilidad? ¿Cuántos clientes vas a perder? Pues sabíamos que teníamos mucha gente improductiva, que yo tuve que vivir esa transición y de hecho a mí en Latinoamérica en la conversión, en las convenciones me decían que yo era una Hitler porque pasé ese periodo, ¿no? Y no era que yo quería, sino que leíamos KPIs y veíamos que teníamos muchos vendedores que no eran productivos y nos estaban matando el negocio. Entonces teníamos que hacer una reestructuración y obviamente quisimos salvar primero a la gente, ¿no? Quisimos salvar primero a la gente con herramientas, pero era gente que no estaba alineada. Y bueno, hicimos esta reestructuración, por eso te digo, ¿y qué estratégicos que tenemos que hacer cuando vemos estos casos como los que yo escucho todo el tiempo? Es el vendedor estrella, pero es el que más dolores de cabeza me da. Porque tú dijiste, ¿pero qué me conviene? Me Por dejas eso ahí. digo, es muy importante que veamos que cuando no son familiares, también tenemos esas preocupaciones. Así que no Ujú. le indulguemos a la empresa familiar, lo tratan más intuitivamente, son poco profesionales. No, en las principales corporaciones del mundo también pasan estas cosas con nuestra gente. Y bueno, tenemos que saber que es parte de la realidad que tenemos y que tenemos que convivir con eso, ¿no? Sí, me encanta. Ah, Martín, yo tenía una pregunta. Yo escuché un podcast en el que tú estabas invitado de Jorge Serratos y a mí me gustó Ah, mucho algo que tú dijiste y te felicito. O sea, ya estás en grandes ligas, en grandes podcasts y te felicito, Martín, por tu bueno, nombre y estoy en por el tuyo, volverte. vos estás en Gracias. las grandes ligas. Y hay una frase que me tocó a mí. O sea, yo dije que te escuché decir que muchos empresarios vemos que la empresa es como un hijo. ¿Por qué piensas de eso? O sea, ¿por qué los empresarios? Y te voy a contar, antes de entrar al podcast, yo te decía que yo en el 2021 tuve una quiebra y para mí fue muy duro, ¿no? Yo digo, fue, fue como haber tenido una separación, o sea, yo viví un duelo durísimo, o sea, una depresión. Entonces, ¿por qué nosotros los empresarios, o sea, amamos tanto las empresas? O sea, ¿qué es lo que nos une tanto? O sea, que lo compares, que puede ser un hijo tuyo. Lo que pasa es que no hay tanta diferenciación entre la empresa y vos misma, Verónica. Ujú, La empresa sos vos, tenés gente que te ayuda, que tu propósito es muy importante y que seguramente cada vez vas a tener más colaboradores, va a estar menos personalizada en vos. Pero la empresa, pensá que la tuviste, la empresa que tenés hoy y los que nos están escuchando, en algún momento fue una idea en la cabeza.
Y vos hoy agarrás y decís, y tengo un escritorio, tengo una computadora, tengo clientes, tengo compromisos, tengo proveedores, tengo gente que depende de mí. Gracias a lo que yo hago, le cambio la realidad a otras empresas. Pero es jugar un poco a ser Dios. Es decir, yo Ujú, creé esto de la nada. Y si vos no dabas ese puntapié inicial, no ibas a estar donde estás hoy. Te digo más, si no te iba mal con todo el dolor que te ha causado entre el 20 y 21, si no te iba mal en lo que te haya ido mal, no estarías hoy donde estás. Y te digo más, vos tenés hoy mucha más capacidad empresaria gracias a esa quiebra que tuviste en el 2021. Porque te diste un golpe y ahora sos consciente que si no cuidas determinadas cosas, te podés golpear. Es como cuando alguien aprende a caminar. Los chicos aprenden a caminar, se dan el primer golpe y con el primer golpe ya tienen más cuidado y se empiezan a agarrar. Ya no, ujú, quiero decir, aprendemos a los golpes, pero esos golpes hoy son un capital. Vos sos mejor empresaria que alguien que no le sucedió eso tal vez, porque hay riesgos que tomabas antes que hoy no estás dispuesta a tomar, porque sabés que se puede caer. ¿Me explico? sí. Entonces, así que desde ya que un empresario mexicano me dijo una vez, la empresa es más que un hijo, porque me dice, yo para crearla no necesité ni a la madre, y es verdad, la creaste vos, y es un hijo que encima te hace caso. Yo tengo un hijo de 22, una hija de 14 años, no me hacen caso en nada, pero la empresa, entre comillas, y me hace caso. ¿Está bien? Porque hago lo que Ujú, yo quiero ahí adentro casi. Entonces, y tenemos mucho puesto ahí. Ahora, lo que sí tendríamos que preguntarnos es, en los primeros años, los primeros pueden ser 5, 10, 20, 30 años, ujú, la empresa es como un hijo y la empresa es todo. Pero llega un momento, y esto le digo a los que ya tienen empresas de más de 30 años, que vos tenés que empezar a ver y tener otros objetivos y otros sueños. Y si querés ser mejor empresario y mejor empresaria, no puede ser la única fuente de pasión la empresa. No es ujú, bueno para vos y tampoco es bueno para la empresa. Así que empezá a pensar y a ponerle tiempo en qué otras nuevas pasiones y nuevos desafíos podés tener aparte de la empresa. Yo digo que en las empresas hay a veces grandes próceres de la industria, que todos los admiran, ¿viste? Los empleados, los clientes, los proveedores, el círculo social, salen en la revista, perfecto. Pero si esa persona que todos admiramos, la única pasión que tiene es la empresa, y no tiene pasiones fuera de la empresa, que no tienen nada que ver con el negocio, y tienen problemas, empiezan a tener problemas de salud, empiezan a tener otras cosas, porque de hecho el día que no estén, ¿qué van a hacer? No soy nadie, no me suena más el teléfono. Así que es importante ya a partir de los 55, 60 años, que alguien que fue tan exitoso empiece en la búsqueda de nuevas pasiones, no como una obligación, sino como algo lindo y placentero, ¿no? ujú. Sabes que yo aquí acotaría algo y te cuento porque yo por personalidad, yo creo que la empresa primero es algo que como es un sueño tuyo, como tú dices, eres tú, es un camino solitario, que ya vamos a hablarlo de eso, que tengo una pregunta ahí para ti. Pero también pasa algo, que te dedicas al inicio cuando emprendes, que yo digo la limitación de un emprendedor son los recursos, porque obviamente no tienes todos los recursos como una empresa grande y le das y trabajas porque te lo digo, yo he trabajado en los dos escenarios, yo siempre digo mi historia es, yo fui empresaria porque fui gerente general y me lanzo al emprendimiento y paso a la otra vez y veo lo complicado que es hacer empresa, desde cero, ¿no? Sin recursos, sin equipo, sin llamar el teléfono, quiero esto y este otro, no había. Entonces, y peor cuando quebré. Entonces, cuando yo cuento esto, yo suelo decir que trabajamos, o sea, el día no te abasteces, o sea, cuando tú recién empiezas, ¿no? Y te puedes fundir, Martín, o sea, en verdad te puedes fundir porque tú trabajas 16, 18, 20 horas al día, 24/7, 365 días a la semana. Yo lo trabajaba así. Pero llega momentos en que le das, y yo creo que si algo bueno tengo, y es porque tal vez hago yoga y me gusta mucho meditar, es que escucho a mi cuerpo. Entonces, cuando yo siento que el cuerpo ya me pide, o sea, como a gritos, por Dios, descansa, bajo las revoluciones, ¿no? Pero hay personas que tal vez no tienen, porque este es un trabajo introspectivo en el que yo llevo años. Pero yo veo personas que al no escucharse, obviamente le dan, como en la empresa,
Y lo que pasa es después que están enfermos, tienen depresiones, te pasa el juego en la salud. O sea, ¿qué recomiendas tú? O sea, tanto haciendo gran empresa o como te digo en el tema de emprendimiento que te digo, a mí cuando yo hice gran empresa nunca viví lo que hoy vivo, ¿no? O sea, siendo No, honesta, claro. Es te que digo tenés que porque... pagar, a fin de mes tenés que juntar la plata para pagar tus gastos y los sueldos. Exacto, No es lo mismo. exacto, exacto. Una vez alguien me dijo, no, porque los empresarios que tienen empresas pequeñas o medianas tienen que tomar más riesgo. Me lo dijo un empleado. Le digo, escúchame, vos cuando te llega la tarjeta de crédito, ¿pagás enseguida? Sí, sí, yo pago enseguida porque no quiero. ¿Y te pones nervioso si no pagás el mínimo? Sí, me pongo nervioso. ¿Sabés lo que es no juntar la plata para pagar los sueldos? Digo, son niveles de estrés distintos. Mira, Stanislao Barrach, que es un biólogo argentino muy interesante, que habla de neurociencia, de estos temas, dice, el cuerpo no miente. Al cuerpo no lo podés engañar, el cuerpo habla y el cuerpo te da señales. Ujú, No importa la función que tengas, seas el dueño de la empresa, nueva generación, el gerente en una empresa chica, el director en una empresa grande, el cuerpo no te miente y tenemos que escucharlo. Porque si no, estamos llenos de empresarios y empresarias que son exitosas y hablemos de la mortandad de los empresarios también, por favor. ujú, Empresarios que salen en las revistas en todos lados y te das cuenta porque le ves el cuerpo de que no están bien. exacto. ¿Sabes las veces que yo estoy con un empresario y con su hija o con su hijo y le pregunto, ¿no? En base a esto que vos estás diciendo, que es la introspección y ver qué le pasa al cuerpo, le pregunto, ¿cómo estás de salud? Y el empresario me dice, estoy 10 puntos. Perfecto. Entonces, como no le creo, le pregunto al hijo o a la hija que están al lado, le digo, ¿cómo está tu papá de salud? Te dicen, está mejor que yo. Y la tercera pregunta es, ¿tuviste algún episodio de salud en los últimos 3 años? Salí de un cáncer, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo sobrepeso, tengo dolor de espalda, estoy medicado. Es decir, estamos en una situación que no somos conscientes nosotros mismos y la gente que más nos quiera, que no está, que nos quiere, no somos conscientes que no estamos bien. ¿Por qué? Ujú, Porque en la empresa somos Superman, pero Superman no existe. Y esto que vos decís de ejercicios de yoga, de meditación, de introspección, a veces soy un ejemplo, nos cuesta mucho, bueno, muchas veces ujú, siempre tenemos un pajarito al lado que nos quema la cabeza, que tal vez es nuestra pareja, que nos dice, che, escúchame, no está bien, tenés que ir al médico, hacer tal cosa, tenés que cuidarte. Y bueno, a ese pajarito interno, a esa persona que nos acompaña, que tenemos cerca, tenemos que escucharla y tomar medidas, porque el cuerpo te da señales y el cuerpo no miente. ujú. Y en esta vorágine de llevar la empresa al crecimiento y al éxito, yo siempre digo, el costo de no ponerle límites a la empresa es ilimitado y se puede pagar hasta con la vida. ¿A qué te refieres a ponerle límites a la empresa? Límites a la empresa, decir, para, yo no puedo trabajar. Una cosa cuando estamos emprendiendo, somos jóvenes, no tenemos hijos, nuestros hijos son chicos y trabajamos 14 horas por día. Te digo, es el momento, está bien, pero cuando ya tenés, yo tengo 51 años, si yo no me empiezo a cuidar ahora y a tener otros espacios, cuando tenga 60, cuando tenga 70, no lo estoy haciendo y tengo 70 años y sigo trabajando 2 horas por día, tengo un problema porque el Sí. cuerpo me va a acusar recibo. Y la empresa necesita que te cuides, porque si Ujú, vos mañana no estás, tal vez no hay más empresa. Entonces empezá, por un lado, a armar un plan B de quién va a estar si yo mañana no estoy, y por otra parte, a cuidarme para justamente mañana estar. ujú, Entonces, hasta hacerlo si querés por el interés de que siga existiendo la empresa. Si querés por eso, bueno, pero anda al médico, cuídate. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Buenos Aires, todos los miércoles a la mañana y todos los viernes a la mañana, mi agenda está copada, dice ocupado, ya mi gente lo sabe, yo esos 2 días a la mañana juego al tenis. me Y encanta. salvo que es algo muy relevante, no me lo ocupo con nada. Cuando viajo no lo puedo hacer. Ahora, cuando yo estoy jugando al tenis el miércoles a la mañana, no es que no estoy trabajando. Sí, no estoy trabajando, pero me hace bien a mí y le hace bien a la empresa.
porque me estoy oxigenando, estoy pensando y empiezo a pensar mucho más claramente sobre las problemáticas que tengo. Yo soy mejor empresario si me tomo los miércoles y los viernes a la mañana. Soy mejor empresario que el que no se los toma. ¿Me Ujú. explico? Soy mejor empresario que hace 2 años cuando eso no me lo tomaba. Estoy totalmente de acuerdo, Martín. O sea, y yo también busco estos espacios, te digo, pero veo y te digo, y tengo muchos amigos que quiero un montón. Y yo le digo, pero tómate un espacio, o sea, no va, o sea, como que sal a ver afuera porque no vas a encontrar la solución ahí, dentro de la rueda, no la estás viendo. Tienes que tomarte un tiempo para pensar. De hecho, yo siempre recomiendo que dentro de tu planificación debe haber un tiempo para pensar, ¿no? O sea, que, porque estamos solo en el hacer que está bien, pero no estamos tomándonos un tiempo para pensar. Hay un síndrome que nosotros le llamamos que es el síndrome de la agenda vacía. Ujú, Cuando estamos dirigiendo la empresa, claro, la empresa te exige y si vos te quedás, estás en la oficina, la gente te va a llamar por teléfono, te van a llegar mensajes, te va a tocar la puerta, porque todo el tiempo hay cosas para hacer, hay cosas para cierto. decidir, porque justamente los recursos no son ilimitados y tenemos todo el tiempo que hacer cosas. Entonces, claro, cuando nosotros nos llenamos de cosas, somos como ese hámster que está en la Ujú, ruedita corriendo. Y tenemos la sensación de que si estamos corriendo, resolviendo muchas cosas y en movimiento, la cosa va bien. Y no ujú, es así. El movimiento no garantiza nada. La estrategia es lo que garantiza. Tiene que haber movimiento, pero tiene que estar enfocado. Entonces, el síndrome de la agenda vacía, hay que tener cuidado y decir, ¿cómo me genero espacio vacío en la agenda? Sería un ujú, poco lo que vos estás diciendo, pero yo le diría, en vez de tomate tiempo para pensar, tomate una mañana, el viernes a la mañana, anda a desayunar al lugar que más te guste, andate solo, sola, si podés desconectar un rato el celular y tomate tu tiempo. Y después me van a venir los pensamientos interesantes de las cosas importantes van a venir solo. Así que ahora lo más importante es agendarse un tiempo de nada, un tiempo para ujú. mí, ¿ok? En Sí, yo eso, también. los que viajamos mucho tenemos una ventaja, ¿no, Verónica? Que es que a veces, que todavía en la mayoría de los aviones no hay señal celular, no tenés internet, yo uso mucho ese tiempo de desconexión, que no hago nada, pero eso es el tiempo para mí, para pensar, que son muchas horas de viaje, y como no estoy conectado, a mí eso me sirve bastante. Chicas, es que un vuelo de Buenos Aires a México, ¿cuántas horas son, Martín? No, es Sí, mucho, es mucho, es, es es, mucho. es demasiado. Si te digo, de Ecuador a, no sé, de Quito ir a Buenos Aires es lejos, o sea, a México ya me imagino debe ser. No, y yo voy a Monterrey en general, así que voy por Copa Airlines, que por suerte viajo siempre Ujú. con ellos, entonces viajas cómodo, porque muchas veces al viajar tanto te dan ascensos de cortesía y demás, pero no, yo tengo casi 7 horas hasta Panamá y de Panamá a Monterrey son 4 horas más. Viste, Y a 11 eso hay que horas. sumarle las escalas, sí, Las sí, escalas, no, no, por eso te digo, es matador ese vuelo. Bueno, y eso una vez a la semana, una vez al mes, uy, es una vez Diosito, al mes. Sí. una vez. Bueno, y ahora cuéntame, Martín, ¿cómo, o sea, cuál es la diferencia? Yo quería preguntarte a ti, porque tú eres consultor, sé que fuiste conferencista, tienes un libro. Hoy se habla mucho de coaching y de mentor. ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre un consultor, una persona que hace coaching, que hace mentorías para una empresa? A ver, la parte de nosotros, por ejemplo, entre el equipo de consultores que tenemos, son 30 personas aproximadamente, hay ingenieros, contadores, licenciados en administración, psicólogos, psiquiatras, coach, este, y cada uno utiliza las herramientas que tiene. Así que cuando nosotros estamos dando consultoría y ayudando a una empresa, entre otras herramientas, usamos herramientas que tienen que ver con el coach, pero no hacemos coaching a una persona. Aunque nosotros entendemos que la empresa tiene una problemática sistémica, ¿ok? Nosotros decimos, nuestro cliente no es la empresa, nuestros clientes son los dueños, ¿ok? Y esas personas, que son justamente los dueños o los que están dirigiendo la empresa. Pero no es que atendemos a cada uno de manera individual, sino que lo atendemos como un sistema. Y vamos logrando que esos engranajes puedan cada vez funcionar mejor
entre sí mismos. Después puede ser que haya incluso un cliente que tiene su propio coach y está perfecto y eso ayuda muchísimo. Pero nosotros Ujú. no hacemos coaching, sino que atacamos la problemática de la empresa, incluso cuando son familiares, decimos, no somos psicólogos familiares, somos consultores de empresas que tenemos que lograr que la empresa sea rentable y que la familia esté en armonía. Entonces que todo eso se trata simultáneamente, ¿no? Me encanta. Ahora, Martín, hablamos hace un momento y te dije también quiero hablar del tema solitario, porque yo considero y te digo, yo no sé si por la cercanía, pero tengo mucho acceso, como muchos amigos míos son gerentes generales, ¿no? Y sabemos llegar a una conclusión, o sea, nuestras conversaciones, o sea, muchas veces es que ser gerente general de una grande o de una pequeña o gran empresa es un camino solitario. O sea, que muchas veces tienes esa responsabilidad de, o sea, ya cuando estás en tu lado de vulnerabilidad, que tú dices, estoy tomando una buena decisión. O sea, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué piensas? ¿En verdad ser empresario es un camino solitario? Sí, es un camino solitario porque es el camino de tomar decisiones. Incluso si tenés un socio o una socia, es la decisión de, por ejemplo, cuando vos dijiste, tengo que reestructurar una organización, hay gente que se va a quedar afuera, tengo que dejar de atender tal mercado, tengo que dejar de venderle tal cliente para justamente venderle a otro, lo que sea. Es el camino de tomar decisiones que afectan proyectos de otras personas. Lo que nosotros decimos que es muy importante, a ver, la soledad empresaria siempre la vas a sentir, Ujú, pero sí lo que podés es aminorarla. Y hay un camino que está buenísimo, que es justamente encontrar espacios de compartir con colegas que estén en la misma situación. Porque si yo soy empresario y mi mejor amigo no es empresario, es empleado, es mi mejor amigo, pero no me va a entender. Y hay totalmente. cosas incluso que me pasan con mi familia o incluso con mi socio que con él no la puedo hablar porque tal vez es justamente que tengo algo que pensar respecto de él. Entonces, todo lo que tiene que ver, hay muchas organizaciones que lo que tienen son grupos de pares que se Ujú, juntan una vez por mes, gente que no son de industrias similares, a conversar de distintos temas. En Ecuador está, y en Perú también está muy fuerte, también está en Argentina y en México, por ejemplo, una organización que se llama REF, es REF ujú. Executive Forum, que se juntan una vez al mes. Y eso tiene un poder espectacular. De vuelta, no es que no vas a sentir la soledad empresaria, pero sí vas a tener colegas a los cuales vos apreciás y respetás mucho profesionalmente y en un círculo de confianza, como le llaman estos, podés compartir tu caso y tener una evolución. Y la verdad que eso tiene un poder que es extraordinario. Así que yo recomiendo mucho, a Ref lo conozco mucho, pero aunque no sea Ref, el juntarse con grupos de pares, de vuelta, que tienen que ser empresas que no tienen intereses comerciales en contra o en común, eso ayuda, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué buena recomendación. Sabes que no recuerdo, y mientras tú hablabas, yo entrevisté a Gonzalo Galdos, que es uno de mis podcasts también súper chéveres, que él es chair de Visage, algo así, pero es Bueno, justo de, ajá, Vistas pero no, es otra organización Visage, que hace ajá, exactamente lo mismo. Creo que cada uno tiene su metodología, su manera y sus perfiles, pero es exactamente lo mismo. Es eso, es exacto. el concepto de grupo de pares y tiene un poder que es extraordinario. Así que yo invito a todos los empresarios a que busquen cuál es el grupo de pares adecuados para ellos, ¿no? Sabes que es una muy buena recomendación y aquí yo solo quiero hacer una acotación porque a veces yo hablo con empresarios y me dicen, no, y por eso voy a hacer la maestría, para tener la cercanía. Yo les digo, o sea, está bien que tengas más conocimientos, que quieras más conocimientos, pero tal vez hay una desventaja porque entra cada persona con otro objetivo. A cuando entras a estos grupos, que el objetivo es lo que tú dices, o sea, tener ese círculo íntimo donde tú puedes confiar lo que te preocupa, que en una maestría tal vez cada uno está a su ritmo y tiene objetivos diferentes, ¿no? Es como que tú entras a un grupo y, y, Es y, di- y, y- Yo sé que en las maestrías a veces se hacen grupos que son muy fuertes, ujú, sobre todo cuando tienen que presentar trabajos, trabajar en equipo, y que eso ayuda muchísimo y da una red de contactos que es interesantísima. Yo creo que esto es otra cosa, como vos decís, ujú. y ahí hay una herramienta, que es cuestión de agarrar
y tomarla y si no la probaste nunca, probarla y de vuelta encontrar el mejor grupo o la mejor institución o organización para vos o en la ciudad en la que estés. Pero me parece que es algo que todo empresario o empresaria en algún momento debería probar, el participar en un grupo de pares organizados por gente que se dedica a eso, ¿no? Martín, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo, cuándo tú sabes que es un momento bueno? Porque las empresas pensamos en crecer, ¿no? O sea, y nos miden por crecimiento y está creciendo el mercado y tú también quieres crecer. ¿Cuál es el mejor momento para crecer, o sea, para escalar, pero siendo rentable para una empresa? O sea, seguir manteniendo rentabilidad. A ver, vos tenés dos curvas. Tenés una curva que es la facturación y Ujú, tenés otra curva que va por debajo, que es la rentabilidad. Cuando un negocio crece a mayor facturación, mayor es la complejidad del negocio. Y a mayor rentabilidad, cuando creces, pero con mucha rentabilidad, a mayor rentabilidad es mayor el dominio. Si ujú, vos creces con rentabilidad, no hay ningún problema. ujú, Ahora, si me decís, no, lo que pasa es que ahora voy a agregar un producto nuevo, un servicio nuevo, que tiene mucha más rotación, mucha más escala, es un poco menos rentable que el anterior, te estás engañando. No estás creciendo con dominio. ¿Ok? ujú, Y estás bajando de nivel. Es como que estabas jugando en la A y ahora estás jugando en la B. Y dice, pero gano más partidos. No, ganás más partidos porque tus competidores no tienen el nivel que tienen. Bueno, pero a mí no me molesta ser no tan rentable. Te tiene que molestar porque es lo que está mostrando qué tan competitiva es tu empresa. Por eso es tan importante la rentabilidad. Y no te engañes, no me digas, bueno, pero ahora soy más rentable, gano más plata. No, ganás más dinero nominalmente, pero tenés una complejidad mucho mayor, tenés más gente, más empleados, más compromisos, ¿está bien? Así que ujú, para crecer con dominio tiene que estar acompañado siempre de la rentabilidad. Y tenés que fijarte cuál es la rentabilidad, el margen promedio que estás teniendo. Si vos mantenés ese margen promedio, no hay ningún problema. Si estás bajando el margen promedio, tenés que saber que tal vez es una estrategia y tenés derecho a hacerla y puede ser la adecuada, pero tenés que saber que la cosa se me pone compleja. ¿Cuánto puede crecer una empresa? No es en función del mercado y no es en función de las oportunidades, es en función de mi liderazgo. Yo puedo crecer tanto no por mi capacidad de hacer negocio, sino en función de mi liderazgo, de que pueda tener una organización que me acompañe. Mi socio Hernán dice, tenés que generar músculo. Músculo es algo que sea casi autónomo, que pueda funcionar sin tu cabeza. ¿Está bien? Si no generamos eso, podemos crecer tanto, el límite para crecer siempre es el liderazgo. ¿Ok? Hay ujú, gente que puede liderar una empresa de hasta 10 empleados y no más, y hay gente que puede liderar una empresa de hasta 2.000 empleados y tal vez no más. ¿Me explico? Entonces, ujú. tiene que ver con eso. Por eso es tan importante que trabajemos en nuestro liderazgo, ¿no? Aquí te hago una pregunta porque cuando empezamos el podcast yo te decía que yo te veo que estás manejando mucho marca personal y que te veo mucho haciendo videos y que es raro en un consultor, ¿no? O sea, que te digo, no es muy común, o sea, no es que, porque tú no eres, por ejemplo, te digo, un influencer o un youtuber, eres un consultor y yo veo que tú mueves mucho tus redes. Entonces, aquí me surge esta cuestión, ¿no? Porque obviamente cuando tú comienzas a mover tu nombre como Martín, obviamente sé que hay una consultoría acá atrás, pero la gente llega por Martín. Entonces, y la gente piensa que el negocio es Martín y la gente quiere el contacto contigo. Eso es lo que a mí me pasa. O sea, y te hago esta pregunta porque es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, prácticamente el negocio soy yo. La gente quiere estar con Verónica y tú dices, pero ¿y cómo lo escalo? O sea, si Verónica no va a la consultoría. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, cómo sí, puedo sí. escalar? Sí, a ver, primero, lo que nosotros definimos ya con mi socio, con Hernán, hace varios años es, y con el equipo de gente que tenemos, Ujú, es las personas en las redes sociales, hoy las redes sociales son claramente un lugar donde la gente toma decisiones de a quién consultar. ujú, Y las personas no siguen empresas, las personas siguen personas. Y mi función dentro de lo que nosotros hacemos, así como mi socio es el director de consultoría, es el encargado de escalar realmente el negocio, porque si no, mi padre, por ejemplo, nunca había tenido más de 7 consultores y Hernán tiene un equipo que son casi 30. No tiene que ver wow. con incorporar gente, sino con generar metodología, tener líderes de equipo, tener otro tipo de clientes que antes no teníamos y eso va cambiando y nos da exigencias nuevas.
si no, no se podría escalar. De hecho, yo no atiendo clientes y Hernán, mi socio, tampoco. Puede ser al principio, a veces somos Hernán y yo somos como una parte de la caja de herramientas que tienen nuestros equipos de consultores, diciendo, Hernán, te necesito acá, Martín, te necesito acá, para ayudarme a destrabar esto o tener otra mirada. Pero después nosotros no estamos en el delivery, ¿ok? Estamos Ujú. al inicio, después hay justamente ese equipo que se encarga de eso. Pero de vuelta, es más fácil seguir a personas que seguir empresas. Y mi trabajo dentro de nuestra organización es justamente tener visibilidad y por eso subimos tanto contenido o voy a las conferencias que me contratan o que me invitan, justamente para difundir, porque parte de nuestro propósito es que las empresas estén mejor y algunas de esas después nos hacen consulta. Bueno, ustedes pueden ayudarnos en esto. Así que por eso trabajamos tanto la marca personal, ¿no? Para aquellas personas como yo, Martín, ¿qué nos recomiendas, por ejemplo, que en mi caso, o sea, yo soy la parte visible, pero yo estoy en un punto también en el que yo hago toda la parte operativa, o sea, yo soy la que sí hago la consultoría porque soy la experta. Tres recomendaciones que me darías como para escalarlo. Primero que no me preocuparía tanto en escalar, me preocuparía en Ujú, subir el ticket promedio, ¿ok? ujú, Fíjate que, ¿te acordás cuando hablamos hace un ratito de la rentabilidad? Sería, si exacto. hoy yo tengo clientes que les cobro 10. Bueno, el siguiente objetivo, más que tener más clientes, sería tener, el próximo cliente quiero cobrarle en promedio 10, no, tiene que cobrarle en promedio 11 o por encima de 10, ¿ok? Ujú, Para que mi promedio vaya aumentando, para que yo cada día el proyecto que estoy manejando o la hora que estoy dando la pueda cobrar más cara. Y eso me va a exigir en prepararme más y también me va a exigir en que al cliente, cuando esté frente al cliente ayudándolo en la consultoría, que tengo que aprovechar al máximo mi tiempo y tengo que entrenar al cliente de que mi tiempo él también lo tiene que aprovechar al máximo. ¿Y cómo hago, por ejemplo, que esto es algo muy importante para los consultores, que nosotros cuando empezamos un proyecto tendemos a hacer lo que nosotros en la consultora le llamamos supletorios? Hacemos cosas que el cliente las debería hacer, pero como a nosotros nos es más fácil, las hacemos y el cliente las valora. Si nosotros no empezamos a soltar lo supletorio después de una primera etapa, nos quedamos enganchados en eso, si no podemos estar hablando de lo importante. ¿Me explico? ¿Qué sería lo supletorio? Y que si, por ejemplo, él no tenía un KPI, no tenía indicadores, y nosotros los ayudamos a construir, y el primera vez se lo construimos nosotros, el siguiente paso es encontrar a alguien dentro de la organización del cliente que se encargue de seguir manteniendo ese indicador y que todos los meses o en tal momento lo tenga, y no nosotros estar haciéndolo, ¿ok? ujú, Porque el cliente no nos va a pagar, no nos va a terminar pagando por eso que hacemos. El cliente a un consultor, a una consultora, le paga, o en la mayoría de los casos, porque le aportemos una mirada que él adentro no tiene. ¿Y te acordás lo que vos decías del hámster? Es una mirada que él no tiene, ni siquiera son ideas. ujú, Cuando el consultor propone, se pone a proponer ideas del negocio del cliente, y casi seguro que no le va a pegar. Ahora, yo más que idea lo que quiero que el cliente se cuestione o se haga él preguntas que él va a encontrar después las respuestas. ¿Me ujú, explico? ujú, Alguien que tiene una empresa metalúrgica hace 30 años, ¿qué le puedo decir yo? Entonces el consultor muchas veces se tienta a proponer ideas. No, por favor, no propongas ideas porque vas a quedar en offside, vas a quedar fuera enseguida. Lo que sí yo le puedo proponer es decirle, aunque yo no sepa nada de una metalurgia, le puedo decir, sí, tu margen promedio está aumentando y no podés buscar dentro de todos los productos cuál es el que te está dando más margen, para aumentar ese y no ponerle tanto foco a lo otro y moviendo esto y esto podés ganar mucho más. Bueno, esa es la mirada, por ejemplo, desde afuera. ujú, Pero el héroe siempre es el cliente, no ujú, nosotros. Porque ahí, si no, también le estamos atacando el ego. No sirve de nada ser un super consultor que toda la organización diga, qué bueno que vino este consultor, nos ayudó. No, no, no. Nosotros somos facilitadores, pero el héroe, porque es el que va a quedar en el tiempo, es el empresario, es la empresaria, ¿no? Eso es ok. fundamental. Me encantó esa, lo que, la verdad es que a veces, y eso también es un juego que puede, porque te digo, a veces trabajas con partners, ¿no? Y como que tú quieres lucirte, o sea, que yo a veces a mis colegas le digo, es que tú no tienes que lucirte, o sea, tú no viniste acá a brillar. O sea, por eso me encanta lo que acabaste de decir. O sea, tú viniste a ayudar, o sea, si te está gobernando tu ego, o
sea, ya estás, o sea, aquí el que tiene que brillar y ganar la confianza es lo que tú acabas de decir, el cliente. Mira, cuando nosotros incorporamos, no nos es fácil incorporar consultores, porque no porque no sea gente con experiencia, sino porque hay un tema ideológico. Nuestros consultores tienen que entender cuál es nuestro propósito, compartir, más que entender, compartir nuestro propósito y nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Respetamos mucho a cualquier empresario que tiene trayectoria. Lo respetamos mucho. En nuestro vocabulario no existe la palabra, este la pegó. Si alguien dice, este la pegó o tuvo suerte, es alguien que no está viendo todo lo que hay atrás. Nadie la pega Ujú, en Ecuador ni en ninguna parte de América Latina durante 30 años. No existe eso. ¿Ok? ujú, Entonces, hay ciertos valores que es de respeto y de valoración de lo que está haciendo el empresario, que es una empresa que tiene su propia empresa y que está pagando la nómina a fin de mes. Lo que puede aportarle uno es muy poquito, pero puede ser significativo. Por eso nosotros decimos, no puedes ir con ideas a lucirte. ¿Lucirte de qué? Vas a quedar afuera enseguida. Y ujú, cuando vos escuchás, uno escucha un consultor porque dice, no, porque yo le expliqué al cliente, pero ellos no lo ven. No, no es que no lo ven, es que vos no estás teniendo la capacidad de que vean lo que vos pretendés que vea. Entonces, no me habla de la limitación del cliente, me habla de la limitación que tengo yo como consultor que no logro que el cliente haga ese clic. Si el cliente ujú, no hace ese clic, no es culpa del cliente, es culpa mía. Esto es como alguien que dice, tengo ahora los alumnos son un desastre, están con el celular, no prestan atención. Bueno, pero si vos te vas a dedicar a ser profesor o maestro de alumnos de cierta edad, bueno, es el desafío que tenés, es cómo hago una clase para que sea interesante para ellos con todo lo difícil que es. Ahora, si no lo logro, no es la culpa de los alumnos, es culpa mía que no le estoy encontrando la manera. Y el ujú. consultor pasa lo mismo, ¿no? Qué excelente consejo. Esto es como, te voy a hacer una comparación como a mí siempre, ayer estaba con una amiga almorzando y me decía el dolor de los empresarios o por lo general los que me llaman a mí, o sea, para el tema de ventas me dicen, es que estoy sufriendo por los vendedores. O sea, los vendedores es mi dolor de cabeza, o sea, Vero ya sufre un montón. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, yo también he tenido que buscar la forma y el método de llegar cuando los capacito, o sea, de impactar para que haya un cambio, porque si tú no impactas, obviamente, y no topas algo en comportamiento que o lo motive o que lo desespere lastimosamente, obviamente no vas a ver cambios. En esto es tal cual lo que decís, porque muchas veces cuando dirigimos una empresa es muy fácil eh, caer en tener razón y no tener resultados. Es decir, Ujú, los vendedores son un desastre ahora, estas nuevas generaciones no se comprometen, lo único que les importa es el corto plazo, no visualizan. Yo puedo, y tal vez todo lo que digo, supongamos por un momento que tengo razón. Entonces te llamo a vos, Verónica. Entonces te empiezo a contar todo lo desastre que son los vendedores y estas nuevas generaciones, y vos me decís, es verdad, y empezás a hacer catarsis también. Los dos van a tener razón, pero nadie va a solucionar nada. Ahora, si yo entiendo, y que es justamente tu trabajo, decir, bueno, este es el contexto, esta es la realidad, ¿cómo actúo frente a eso? Tal vez mi principal diferenciación el día de mañana ya no va a ser mi producto, ya no va a ser mi servicio. Tal vez en la actividad que tengo yo, mi principal diferenciación es mi capacidad de liderazgo de estos vendedores, que mi competencia no lo está logrando, y si yo lo estoy logrando, esa hoy es mi principal diferenciación y tal vez por la causa por la cual mi empresa está teniendo éxito. Así que llámenla Verónica. Ay, qué lindo. Oye, Martín, yo tengo un montón de preguntas y te voy a invitar a otro podcast porque nos queda corto, pero bueno, quisiera que nos cuentes un poquito acerca de los dos libros que tienes, que sé que nos quieres dar un regalo por acá. Dale. Cuéntanos un poquito sobre tus dos Bueno, libros. hay dos libros. Uno que escribí con mi padre. Este libro se llama Pasar la Posta. Pasar la Posta sería pasar como la estafeta o el gafete en la carrera de relevos. Este lo escribí con Ujú, mi padre. Hablamos justamente de lo que es la transición, más que la sucesión, la transición en el traspaso generacional. Y otro libro que escribí yo solo que se llama De hijos a líderes, que es un libro que busca cómo generar protagonismo
dentro de la empresa familiar, los miembros de la familia que están ingresando. Fíjate que este es el que escribí con mi padre y el que escribí yo Ajá, solo, ¿no? ajá. Evidentemente el que sabe es mi padre. No, Pero a todos los que quieran alguno de estos dos libros, lo único que tienen que hacer es, me mandan un mensaje o por Instagram diciendo que escucharon el podcast de Verónica en @martinpyme o por LinkedIn y me piden el link y yo les paso un link para que se descarguen el libro. ¿puedes repetir tu LinkedIn acá? Porque mi red más fuerte es LinkedIn y voy a hacer que mi equipo extraiga esto y lo vamos a poner. Perfecto. El LinkedIn me buscan por Martín Quirós. Quirós se escribe con S, me Ya. buscan ¿Y, ahí, y, y, y me qué van a encontrar. palabra tienen que poner? ¿Tienen que poner alguna palabra, alguna frase? No, 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 solamente me contactan por LinkedIn y me dicen, me mandan un mensaje diciendo, vi el podcast de Verónica y me gustaría el libro de Hijos Salidres o el libro Pasar la Posta y yo les contesto con el link. Ah, ya, súper chévere. Gracias, Martín, Listo. por ese regalo. Gracias, No, gracias. por Qué favor, lindo por regalo. favor. Martín, solo puedo decirte, wow, la verdad nos has aportado un montón. Yo me quedo todavía con un montón de preguntas. Te digo, yo quería preguntarte más, pero sé el tiempo que nuestra audiencia los escucha. Por eso prefiero invitarte a otro podcast. Y si vienes para Ecuador, para mí va a ser un honor que nos juntemos. Y Voy yo, a bueno, estar, te confirmo que voy a estar en Ecuador este año, porque tengo un ujú, compromiso que no sé si voy a ir, estoy mirando acá mi calendario. No sé si es ajá, en junio o en mayo, pero voy a ya. estar yendo y te voy a avisar. Y voy a estar en Quito y en Guayaquil, así que te voy a avisar y por lo menos tomaremos un café juntos. Dale, No, tomaremos un café y grabamos un podcast porque nos estás dale, aportando un montón. Tenemos que genial, hacerlo claro que sí, personalmente, ya que estás por acá, lo hacemos personalmente. Martín, yo mejor. te agradezco por este tiempo. A mis empoderados, no se pierdan esta oportunidad. Recuerden escribirle a Martín. Estos dos libros valen oro, así que escríbanlo. Aquí les vamos a poner las redes. Si tienen preguntas para Martín, para mí, nos pueden hacer acá en los comentarios. Si les gustó este podcast, comparten, regálanos un like. Y lo más importante, yo creo que Martín, lo que es bueno se comparte. Yo creo que nos ha aportado con muchísimo valor. Así que compartan este video. Martín, a ti te agradezco y Muchas espero gracias, tenerte pronto. Verónica. Y te digo que me hiciste pensar mucho y yo me llevo varias cosas de algunos comentarios que hiciste. Así que muchas gracias a vos también. Gracias, gracias Martín. Te mando un abrazo, que te vaya súper bien y espero tenerte pronto personalmente. Nos vemos pronto. Chao, chao.